Hola, buenas noches. Espero me puedan escuchar bien. Yo soy Natanael, eh, apenas voy a egresar de la alta especialidad de radiología intervencionista, y pues agradezco la invitación del CRIEC para presentar este tema que me parece muy mm, ignorado por nosotros y pues tiene bastante relevancia ya que lo vemos un poquito más a fondo. Voy a retirar el video porque pues yo creo que nadie me quiere ver. Si acaso quieren ver la presentación y creo que eso es lo importante. Entonces vamos a revisar este tema, es estenosis de venas centrales y vamos a hacer una pequeña revisión de las técnicas de manejo endovascular para aquellos que les interese más esa parte. Y bueno, ah, caray. El objetivo del aprendizaje de esta plática es describir las características clínicas e imagen de la estenosis de venas centrales y proveer una revisión de las técnicas endovasculares actuales para manejar estenosis de venas centrales. Como antecedentes, creo que es muy importante recalcar la importancia de la enfermedad renal crónica. Alrededor del 10% de la población mundial padece una ya enfermedad renal crónica y un gran porcentaje de ese ya tiene una enfermedad renal, como le llaman, terminal, que quiere decir que tiene menos de 15 mililitros por minuto por cada 1,73 metros cuadrados. Y estos pacientes, pues habitualmente requieren hemodiálisis, representando alrededor del 70 al 85% de la población que tiene enfermedad renal crónica. Entonces es una población inmensa que que requiere de hemodiálisis. Y de estos pacientes, obviamente, para recibir hemodiálisis, pues se requieren de distintos accesos vasculares. Entre ellos, pues está la fístula arteriovenosa, el injerto arteriovenoso y los catéteres centrales o catéteres de hemodiálisis que existen, como el Majurca, el Niágara, los catéteres tunelizados, etcétera. Mm, Ok. La estenosis de venas centrales tiene una prevalencia reportada muy ambigua porque se cree que una gran cantidad de casos no son reportados y no son identificados porque muchos son asintomáticos y la verdad es que uno se da cuenta a la hora que hace el acceso vascular o, bueno, que no pasa la guía, cualquier cosa y dicen, ah, caray, algo está sucediendo aquí, entonces ya lo mandan con alguien que termine identificándolo. Y algunos pacientes pueden llegar a tenerlo y sin tener gran problema, a pesar de padecer ya estenosis de venas centrales. Hay factores de riesgo que están identificados y pues obviamente a los pacientes que tienen estos factores pues hay que mantenerlos bajo vigilancia y particularmente tenemos la colocación de múltiples catéteres venosos centrales, particularmente los de hemodiálisis, o la presencia de una fístula arteriovenosa. Entonces, cuando un paciente tiene historial de 0 a un catéter de hemodiálisis, incrementa su riesgo hasta 3,4%. Si tiene 2 a 3 catéteres, hasta 29,4%. Si tiene más de 4 catéteres, hasta 53%. O sea, de los pacientes que habitualmente en otros países, pues a casi todos les ponen un catéter tunelizado eventualmente para manejar estenosis de venas centrales, para manejar su hemodiálisis. Pero en México, pues conocemos pacientes que llevan 6, 8, 10 accesos vasculares con un Majurcar o un Niágara o un catéter, digamos, temporal, y pues es altísima la prevalencia de estenosis de venas centrales. También el tener historia de catéteres en venas subclavias incrementa el riesgo. El haber tenido un catéter en el lado izquierdo incrementa el riesgo y pacientes que han tenido PIC, súper común que nos lleguen pacientes con PIC que tienen ya estenosis de venas centrales también. ¿Cómo se genera la estenosis de venas centrales? Pues todo se resume a un daño endotelial. El daño endotelial, ¿de dónde viene?
desde el trauma por colocar un catéter, el que el paciente requiere de un catéter que tiene un tiempo, digamos, residiendo dentro de la vena, pues genera traumatismo, genera un daño endotelial. El movimiento inclusive del catéter con la respiración, el mover la cabeza, la angulación, por ejemplo, cuando se hace una canulación del lado izquierdo, pues obviamente el catéter va a estar en contacto con las paredes vasculares y los pacientes que tienen una fístula arteriovenosa, pues obviamente es un flujo turbulento porque es una presión ya arterial en vez de venosa y eso va a dañar definitivamente el endotelio. ¿Qué genera el daño endotelial? Pues la formación de microtrombos, proliferación del músculo liso y eventualmente y casi inevitable una estenosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Los pacientes pueden tener digamos, dos presentaciones cuando tienen un acceso vascular. Uno, los que tienen una fístula arteriovenosa. Cuando hay una estenosis de venas centrales, pues se va a presentar un edema de la extremidad muy importante, como en el caso de nuestra paciente, que como pueden ver, pues está muy, muy, muy edematizada. Y en el caso de los pacientes con hemodiálisis por un catéter central, pues empiezan con sangrado prolongado, empiezan a tener reducción de los flujos en la diálisis, puede llegarse a tapar completamente el acceso y pues rindiéndolo completamente inútil. También empiezan a desarrollar colateralidad, y en algunos casos, que la verdad no son muchos, pueden llegar a desarrollar síndrome de vena cava superior. La mayoría de los casos, pues, son casos, digamos, leves en cuanto a sintomatología, con edema de la cara principalmente, epífora, eh, edema de la lengua. Ya casos más complejos desarrollan disnea, inclusive edema pulmonar y casos muy severos pueden tener inclusive síntomas neurológicos como cefalea, visión borrosa y alteración de la conciencia. Principalmente en el lado izquierdo, cuando hay un acceso subclavio para poder proveerle de hemodiálisis al paciente, es el sitio más común donde se llega a desarrollar la estenosis de venas centrales. Curiosamente, en la experiencia del Hospital General de León, la gran mayoría se desarrolla en la vena cava superior. Prácticamente el 90% de los pacientes que vemos tienen una estenosis en la vena cava superior, pero en la literatura, quizá por el tipo de accesos, quizá por las características de los pacientes, pues se reporta que hay una mucha mayor prevalencia de la vena cefálica, de la vena cava, de la vena subclavia del lado izquierdo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como les comentaba frecuentemente, pues los pacientes llegan a urgencias porque no tienen un acceso permeable y pues les tratan de colocar otro y resulta que no pasa la guía, que los flujos no están adecuados, entonces pues eventualmente se le tiene que colocar otro acceso. Entonces nosotros lo que hacemos es tener una alta sospecha. Si es un paciente que ha tenido más de 2 accesos vasculares, pues ya tenemos una alta sospecha de que pueda tener estenosis de venas centrales si alguno de sus catéteres o su fístula arteriovenosa empieza a disfuncionar. Entonces, nosotros en nuestra área, que es radiología intervencionista, pues todos nuestros procedimientos son guiados por imagen, ¿no? Eh, entonces, hacemos una valoración angiográfica antes de colocar un catéter y ahí nos podemos dar cuenta. También hacemos una valoración ultrasonográfica previo a la colocación de un catéter o a la recuperación de un acceso venoso y pues ahí podemos notar si hay una estenosis periférica particularmente y en sitios proximales puede llegar a ser difícil por el hábito del paciente, porque pues obviamente no podemos valorar adecuadamente la vena cava superior, pero hay algunos datos que nos pueden revelar que hay alguna alteración a este nivel, como la ausencia de un patrón tricuspidio, la variación en la respiración y la presencia de una colateralidad importante. Nosotros, particularmente en el Hospital General de León,
si un paciente tiene una alta sospecha de que tenga estenosis de venas centrales, y lo hacemos con mucha frecuencia, hacemos una angiotomografía rutinaria, una para el diagnóstico y dos para la planeación del procedimiento. Por ejemplo, en este caso, este es un paciente que tenía un injerto arteriovenoso para su hemodiálisis, el cual se trombosó, y durante la recuperación del injerto arteriovenoso, que como ven, pues aquí estaba completamente cesado el flujo, lo recuperamos con una trombectomía, pues hicimos el diagnóstico de una estenosis de venas centrales que estaba condicionando la trombosis a nivel distal. Eh, cuando revisamos las venas proximales, ese paciente pues obviamente acabó en una plastía de venas centrales y una recuperación del acceso. Cuando hacemos una angiografía para la colocación de un catéter, este es un catéter tunelizado, pues podemos observar inclusive la gran colateralidad que se desarrolla sin una adecuada paso de medio de contraste hacia la aurícula derecha. Aquí tenemos también desarrollo de grandes colateralidades y pues una franca estenosis donde no hay paso de contraste hacia la aurícula desde la cava superior hasta la cava inferior. Les digo, hacemos una angiotomografía de manera rutinaria. El nefrólogo nos dice, yo creo que está estenosado, lo pasamos a una angiotomografía, y como ven, por ejemplo, este paciente pues tiene una estenosis bastante larga, desde la vena innominada hasta la vena cava superior, y este paciente que era portador de un catéter tunelizado, si ven, pues afortunadamente el lado izquierdo sí estaba permeable, pero el lado derecho estaba sumamente estrecho, con un sitio de estenosis bastante largo. Eh, bueno, y aquí yo quisiera comentar, a lo mejor a muchos les va a generar cierto ruido, pero un paciente que tiene falla renal, que está en hemodiálisis, o inclusive si no está, pues la literatura es bastante clara de que el medio de contraste no les va a hacer daño. Si les piden una angiotomografía de troncos, perdón, de cuello y tórax para valorar estenosis de venas centrales, pues no la vayan a negar. Creo que es muy, muy útil para la planeación del acceso. Y si tiene la creatinina elevada, pues tiene la creatinina elevada y pues ni modo, ya perdió ese riñón, no le va a pasar absolutamente nada más. Y ya hablando sobre el abordaje endovascular para el manejo de estenosis de venas centrales, tenemos, pues, digamos, tres casos en general. Uno es la estenosis de venas centrales asintomática, que es un paciente que se le detecta por algún motivo ajeno a la presencia de síntomas, que tiene una estenosis de venas centrales, y el tratamiento en este caso es observarlo, seguirlo y ver que desarrolle una colateralidad que no le genere más problemas. Y esto debido a que obviamente un procedimiento endovascular puede generar mayor trauma al endotelio, y ese endotelio genera una hiperplasia noentimal que en estos pacientes suele ser muy agresiva después de un procedimiento. Entonces, si, si por algo detectamos un paciente asintomático y lo metemos a una plastía de venas centrales, eh, la patencia va a ser muy baja, se va a volver a tapar y entonces ya puede empezar a ser sintomático. Entonces, no tiene caso. Si es asintomático, lo ideal es seguirlo, valorarlo y ver cómo evoluciona. Un paciente que ya es sintomático, como dijimos, los síntomas van desde edema en la extremidad, que el acceso vascular no sirve, ese es, quizás sea un signo, pero si un acceso vascular se ocluye, si tiene hemorragia, lo que sea, pues ya lo podemos considerar un síntoma, o pacientes con síndrome de vena cava superior. Si no es emergente el tratamiento, es decir, el paciente no está en una urgencia dialítica o no tiene un síndrome de vena cava superior con deterioro neurológico, con disnea, etcétera, el tratamiento es elevar la extremidad del lado donde está, sobre todo si es una fístula arteriovenosa, darle anticoagulación, pero este es una terapia que se da como un puente para llegar a un manejo definitivo. Y el manejo definitivo recomendado por el Kadoki es una terapia endovascular. Eh,
¿Por qué? Pues porque la terapia abierta es sumamente mórbida, tiene una alta mortalidad y la terapia endovascular ha demostrado ser pues relativamente segura, relativamente exitosa, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y lo que recomiendan es una angioplastía con o sin la colocación de stent. Estas guías son de 2015, todavía no se han actualizado, pero vamos a ver qué dicen las siguientes. El manejo endovascular logra una recanalización de hasta 90% con técnicas convencionales y se ha reportado de hasta 99% con técnicas no convencionales. Ahora está el conundrum de, pues si recanalizas el vaso, pero en cuánto tiempo se vuelve a tapar. Podemos reportar tasas altísimas de revascularización, pero si a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses está tapado, pues es un costo-beneficio bajo y pues hay que valorar otras opciones quizás en algunos casos. ¿Cuál es la terapia convencional? Bueno, el manejo endovascular se divide, digamos, en tres partes, por así decirlo. Una, la recanalización del sitio de estenosis, que es, pues, en pocas palabras, pasar una guía por el sitio que está estenótico. Dos, hacer la angioplastía, que es inflar un balón dentro del sitio estenótico para recuperar ese diámetro, digamos, de las venas. Y número tres, en algunos casos, pues la colocación de un stent. Entonces, ¿qué hacemos en una técnica convencional? Pues logramos un acceso vascular, ya sea yugular o ya sea femoral, con un introductor corto, subimos un catéter diagnóstico casi siempre, que puede ser un catéter multipropósito, que puede ser un catéter vertebral, el que sea. Hacemos una angiografía diagnóstica y posteriormente tratamos de negociar el sitio esteniótico con una guía habitualmente hidrofílica con el extremo suavecito, digamos, el extremo floppy. Si es una estenosis, digamos, aguda o que tiene menos tiempo, pues posiblemente con ese extremo floppy se pueda negociar el sitio de estenosis y lograr cruzar hacia el otro lado. Si no es el caso, pues hay que pensar en otras cosas. Una vez que se ha logrado el acceso, eh, con cualquier técnica, ese con el extremo floppy de una guía hidrofílica, se recupera esa guía por el otro lado para hacer un acceso que se llama through and through, es decir, desde el acceso femoral hasta el acceso yugular, se coloca una guía muy larga, de mucho soporte y mucha tensión, porque el pasar balones para dilatar ese sitio suele ser difícil. Entonces, teniendo un sitio digamos, un alambre que tenga mucho soporte, pues facilita el paso de esos balones para realizar posteriormente la angioplastía. Sin embargo, hay muchos casos que son muy crónicos, son estenosis muy duras de pasar y por este motivo, pues los radiólogos intervencionistas y los angiólogos desarrollaron técnicas de recanalización que se llama afilada o sharp. Eh, ¿Cómo se define esto? Pues un cruce forzado de la estenosis. No es como buscar la luz, sino atravesar el sitio estenótico como se pueda. Habitualmente esto incluye el uso de algún tipo de aguja. Una vez que cruza la aguja, se pasa una guía para recuperar el sistema, igual que en la otra técnica, obtener un acceso through and through y posteriormente pues realizar la angioplastia. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente el hacer un acceso forzado puede causar un incremento de los riesgos y recordemos que pues las venas centrales ya están muy cerca del corazón y de otras estructuras que son delicadas y pues podemos realizar una punción pericárdica, una punción pleural o una punción vascular, particularmente de la aorta o los troncos supraórticos, lo cual pues es algo de bastante cuidado y que hay que considerar antes de realizar el tratamiento. Este es un cuadro de un paper que mandamos al Congreso Europeo de Radiología, que nosotros diseñamos.
Es un resumen de las técnicas de cruce afilado que se han descrito hasta ahora. Se pueden usar catéteres de radiofrecuencia, se puede usar la aguja del Ross Uchida, que es una aguja que se utiliza para la realización de las derivaciones transyugulares portosistémicas intrahepáticas. Se puede usar una aguja Chiva, que es pues la aguja estándar para los procedimientos percutáneos no vasculares cuando se utiliza una técnica de Sellinger. Se puede utilizar inclusive láser, agujas transeptales que se utilizan mucho en electrofisiología, y catéteres de reentrada que particularmente se usan en, en periférico, vaya, en angioplastias periféricas para lograr la reentrada de la falsa luz a la luz verdadera. Nosotros lo que observamos es que estos sistemas terminan utilizando un catéter de gran calibre o de un calibre mayor que pone o que representa un riesgo más grande de que el paciente desarrolle algún tipo de complicación. Si la aguja, si el catéter de radiofrecuencia, si el láser, si la aguja transeptal, pues penetra el pericardio, se sale de la vena, penetra la pleura, pues hay más riesgo de una complicación seria. Y por esto, en el Hospital General de León, pues en un caso que estaba muy complejo, se nos ocurrió hacer, de hecho lo tuvimos que reprogramar porque no vimos la forma de pasar ese sitio estenótico. Y cuando lo reprogramamos, pues ya íbamos con la idea de hacer esto. Es importante considerar que las técnicas afiladas la recanalización afilada únicamente se utilizan cuando la técnica convencional no sirve ni anterógrado ni retrógrado, o sea, ni femoral ni yugular. No logramos pasar con esa guía blanda, esa guía floppy. Entonces ya utilizamos las afiladas. Pues de nuevo, representa un riesgo mayor, aunque las tasas de recanalización son altísimas. Entonces, en ese caso particular, pues se nos ocurrió utilizar un sistema, el sistema del TIPS, de la derivación portosistémica transyugular intrahepática, que consiste de un introductor largo que viene desde el acceso femoral, utilizar una cánula rígida que viene en el mismo en el mismo kit del Ross Uchida, y viene con un recubrimiento también. Y por ese sistema, pasar el extremo rígido de una guía 0.18 o 0.14 dependiendo, que es una guía sumamente delgada, que por ser el extremo rígido y por tener el soporte de este sistema, pues de que cruza, cruza. Ahora el problema es a dónde cruza. Podemos cruzar hacia pericardio, podemos cruzar hacia la pleura, podemos cruzar hacia la subclavia, a la arteria subclavia. Entonces, pues les digo, es algo de bastante cuidado. Pero es un calibre tan pequeño que es muy difícil generar una lesión significativa a este nivel. Entonces, es importante o para nosotros en radiología intervencionista realizar múltiples proyecciones oblicuas para ver que vayamos hacia el sitio adecuado, que lo marcamos con un catéter que va por vía yugular para indicarnos dónde está el otro extremo donde tenemos que llegar. Eh, bueno, una vez que logramos verificar que vamos hacia allá, cruzamos con el extremo rígido de esa guía. Una vez que ha cruzado ese extremo rígido, sobre esa guía pasamos un catéter que suele ser 4 French. Habitualmente usamos uno que se llama Rubicon o un CXI. Pasa del otro lado, hacemos un control angiográfico para verificar que estamos dentro de la vena a la que queremos canular. En este caso era la vena, pasar de la vena cava superior a la yugular. Ya una vez que tenemos el catéter arriba, invertimos la guía, pasamos con el extremo floppy hasta arriba y lo recuperamos, ya sea pasando dentro de un catéter o con un snare hasta el acceso yugular para obtener un sistema through and through.
y posteriormente pues hacer una angioplastía y todo lo demás. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. De nuestros resultados, estos pacientes que hemos visto con esta técnica han sido 10, 3 hombres, 3 mujeres. La edad media han sido 36 más o menos 15. Tuvimos por ahí una paciente muy joven, de 16 años, que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Todos estos pacientes habían tenido historia de catéteres centrales, unos habían tenido hasta 8 sitios de accesos para hemodiálisis. Su tiempo promedio en hemodiálisis es de 5 años, de 2 a 12 años. Tiempo de diagnóstico a tratamiento, o sea, de que se había identificado la estenosis de venas centrales a que nos lo mandaron a nosotros, había sido 2 años. Había pacientes que tenían 5 años con estenosis de venas centrales y que nos lo mandaron hasta ese momento. Y ya hablando del procedimiento, la longitud de la lesión era de 2.5 más o menos 1.2 centímetros, con un rango de 1 a 4 centímetros. Intentos para cruzar ese sitio estenótico, la media es de 2, de 1 a 6 intentos se llegaron a realizar. Y el tiempo de procedimiento, como pueden ver, pues es un procedimiento bastante largo. De 3 a 4 horas nos llevamos en ese procedimiento, pues porque es complicado y sobre todo el intentar darle la oportunidad a la técnica convencional, eh, que es mucho más segura, pues suele ser tardado. No tuvimos ninguna falla técnica al final del procedimiento, pero sí tuvimos una complicación importante que fue un tamponamiento pericárdico por una punción pericárdica que fue resuelto en la sala de hemodinamia. Y de hecho este es el caso. Aquí tenemos la estenosis de venas centrales. Si ven, aquí hay un catéter por vía yugular. Aquí hay un catéter que está por vía femoral y es un sitio estenótico muy largo. Esta es una niña de 16 años que tiene un historial bastante complejo. Aquí se logró la canulación. Este es un catéter que se llama Rubicon, es un catéter de soporte que pues aparentemente estaba ya en la aurícula derecha. Se hizo la angioplastía y después de la angioplastía hicimos un control angiográfico en el que pues, nos llamó mucho la atención, primero la forma del corazón, estaba como rara y no veíamos que se estuviera pintando el ventrículo y la arteria pulmonar. Entonces, pues la paciente tuvo que ser sometida a un drenaje pericárdico. Se hizo el drenaje, se completó la plastilla, se colocó el stent y pues afortunadamente ya la paciente no tuvo más complicaciones. La paciente pues afortunadamente se fue de alta después de su observación ahí con pediatría y pues sigue con sus sesiones de hemodiálisis. Su pronóstico no es bueno definitivamente a largo plazo, pero pues por lo menos salió de esta. Hablando de eh, la angioplastía pues consiste en hacer una dilatación progresiva con un balón que se va, digamos, vamos insuflando balones de menor a mayor calibre hasta lograr el calibre deseado. Nosotros habitualmente empezamos con balones muy pequeños, de 3 a 4 milímetros. Aumentamos progresivamente de 2 en 2 hasta llegar a prácticamente a 14 milímetros, dependiendo de la vena que esté afectada. Si es la vena subclavia, pues nos quedamos en 8 milímetros. Si es la vena cava superior, si nos vamos hasta 14, pues para poder recuperar toda esa amplitud de la vena. Eh, este, esta técnica pues incrementa el estatus de patencia hasta el 29%. Sin embargo, hay algo que se llama recoil y el recoil elástico significa que después de uno abrir un vaso, ponerle un balón, se vuelve a cerrar. Y la literatura nos dice que hasta el 15% de los pacientes pueden tener un recoil elástico, prácticamente todos inmediato después de la angioplastía. Una estenosis residual de más de 30% después de la angioplastía se considera un fracaso terapéutico y actualmente, o
en recientes fechas se empezaron a usar los balones cubiertos de paclitaxel y el paclitaxel eh, prácticamente lo que hace es reducir la hiperplasia endotelial, por lo cual disminuye el recoil y tiene una tasa de patencia más alta al reducir esa hiperplasia endotelial. Antes no se usaba porque los balones cubiertos de paclitaxel eran de un calibre muy pequeño, pero a la fecha ya existen catéteres de hasta 12 milímetros cubiertos de paclitaxel, lo cual pues facilita esta técnica. Aquí tenemos ejemplos de angioplastía. Quise poner porque hicimos una angioplastía que iba de la vena innominada a la subclavia y pues obviamente se tiene que usar un balón un poquito más delgadito para poder lograr esa plastía. Sin embargo, pues ya a nivel de la vena cava superior sí se utilizan balones más grandes, como en este caso, que es un balón muy grande. Eh, en este caso ya se había colocado el stent y en el control angiográfico se vio que hubo un recoil muy importante y generaba una estenosis bastante significativa de fácilmente de más del 30%. Por eso se volvió a plastear, volvimos a introducir un balón ya de menor, perdón, de menor, bueno, volvimos a pasar un balón para poder abrir ese stent. Si ven aquí todavía tiene una pequeña cinturita. Y finalmente colocamos otro stent dentro del stent para darle más fuerza radial y pues el paciente quedó con una vena muy permeable. El paciente pues sigue con sus sesiones de hemodiálisis exitosas hasta la fecha, después de un año. Stent. Eh, ¿Cuáles son los motivos en general para usar el stent? La verdad es que nosotros de manera general queremos más patencia y solemos poner más stents, pero se habla de que las lesiones que están como plegadas para prevenir el recoil elástico, el tratamiento de disecciones que pueden limitar el flujo, mejorar la longevidad de los accesos de hemodiálisis, o sea, colocar un acceso dentro del stent, son como que los motivos. Y además, los stents autoexpandibles suelen ser superiores en cuanto a patencia a la angioplastía. Cabe mencionar que los stents que habitualmente se usan, los autoexpandibles, los stents venosos, no son stents que estén cubiertos por una malla como las prótesis aórticas, por ejemplo, o las prótesis arteriales o los stents arteriales. Sin embargo, recientemente se han estado utilizando para esto, porque antes no había diámetros adecuados, ya empezaron a sacar stents de un diámetro mayor y el problema de estos stents recubiertos, pues es que si uno coloca un stent que está completamente tapado, pues se excluyen otros vasos. Por ejemplo, si lo ponemos de la yugular a la vena cava superior por un síndrome de vena cava superior muy severo, pues excluimos la subclavia y el excluir la subclavia pues va a generar hipertensión venosa hacia el brazo que esté involucrado. Entonces, para evitar esto se puede realizar una técnica que se llama kissing stent, que ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, por ejemplo, este paciente tenía un stent de metal que se le puso bueno, ya ahorita ya hace año y medio más o menos. El paciente regresó otra vez con síndrome de vena cava superior, con disfunción del acceso vascular. Y como ven, pues está completamente tapado ese stent a pesar de que estamos administrando ahí el contraste dentro del mismo. ¿Qué se decidió hacer? Se decidió colocar el otro stent cubierto hacia este lado, perdón, otro stent de autoexpandible venoso hacia el otro lado para poder colocar un acceso venoso, ya obteniendo una patencia eh, absoluta de ese acceso vascular. Y esta es una paciente en la que decidimos hacer un kissing stent porque la paciente tenía una fístula arteriovenosa del lado derecho y tenías datos de vena cava superior. Entonces, si le poníamos un stent hacia la subclavia, pues el síndrome de vena cava superior iba a empeorar eventualmente. Y si le poníamos un stent únicamente hacia la yugular, pues se iba a excluir la fístula arteriovenosa y nos iba a dar problemas. Entonces decidimos poner dos stents
con una técnica de kissing, que es prácticamente colocar los dos stents al mismo tiempo para mantener ese diámetro de ambos. Y pues como ven, tiene una patencia de ambos sitios bastante adecuada. Y bueno, como conclusiones de esta plática, la enfermedad renal crónica es una condición sumamente mórbida, particularmente en este caso, pues los pacientes de los que están en hemodiálisis, que hablamos del 85% más o menos, hasta el 40% pueden llegar a tener estenosis de venas centrales. Muchos de estos pacientes que están en hemodiálisis van a requerir distintos accesos vasculares y obviamente esto incrementa el riesgo de que tengan estenosis de venas centrales. La alta sospecha creo que es lo más importante. Muchas veces el clínico, el nefrólogo, el internista, el urgenciólogo son los que nos lo mandan de manera automática. Dicen, yo no voy a intentar otro acceso vascular, mejor se lo mando a radiología intervencionista para que ellos lo hagan, porque este paciente ya tuvo 3 accesos, ya tuvo 4 accesos y tenemos la sospecha de que puede estar disfuncionando. Eh, entonces la alta sospecha es muy importante para hacer una evaluación temprana por los métodos de imagen pertinentes. Y por último, pues esto ya es más para nosotros de radiología intervencionista, que pues definitivamente hay que conocer distintas técnicas para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Al final de cuentas son pacientes que tienen una enfermedad que es terminal, a menos que les hagan un trasplante y sin embargo, pues como sabemos, la mayoría eh, pues no van a terminar bien, pero no quitarles el tratamiento salvador que es la hemodiálisis a estos pacientes, recuperar esos accesos vasculares, pues puede prolongar su vida y hacerlo de manera paliativa es bastante válido. Y eso es todo de esta plática. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Con gusto lo platicamos. Pues parece que no hay ninguna duda. Solo recordarles que, pues, si tienen algún paciente que no tiene IMSS y no tiene ISSSTE, el Hospital General está muy abierto a recibirlos. Si requieren de algún tratamiento por parte de radiología intervencionista, con muchísimo gusto los recibimos. Se pueden poner en contacto con nosotros en, pues en redes sociales, si quieren en Instagram o por WhatsApp, para mandarnos a sus pacientes. Con muchísimo gusto los podemos recibir y pues creo que sería todo por esta sesión. Y pues muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esto.